volvemos al paro de los arroceros que terminó para felicidad y tranquilidad de todos los colombianos. Nos acompaña a esta hora la señora ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, por supuesto, fundamental en este acuerdo que se llega con los arroceros. Señora ministra, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia con esta buena noticia de un acuerdo por el arroz. Bueno, ministra, ¿qué compromisos hizo el gobierno? ¿Qué lograron concertar con los agricultores? ¿Y qué nos libra de que nos libremos también, digo, y perdone que lo repita, de otro amago de paro en unos meses? Bueno, nosotros hemos tomado aquí medidas, y yo quisiera insistir, llevamos un año en este diálogo con el conjunto de los actores de la cadena, hemos tomado medidas para atender la situación puntual y medidas que nos permitan a nosotros avanzar en ese propósito común de tener una cadena sostenible y competitiva. El día de ayer con el Comité Nacional del Paro firmamos un acta donde el Ministerio de Agricultura se compromete a mantener esa apuesta de regulación de precio que presentamos a la ciudadanía hace más o menos 15 días, previo al inicio de las movilizaciones. Eso nos va a permitir a nosotros, en el marco de las facultades legales que tenemos, poner un precio piso para el arroz verde, el arroz que llevan los productores al molino. Estamos a puertas de publicar para consulta también el arroz piso para el arroz blanco saliendo del molino y las medidas que el Ministerio de Comercio impulsa ante la situación de la producción nacional como una producción que es fundamental para la economía nacional y fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria. Y revisamos también, además de los temas de precio, de las medidas que salen del Ministerio de Comercio, una comisión técnica que nos permita mantener el diálogo permanente sobre el cumplimiento y el avance de las medidas que estamos atendiendo, así como el desarrollo de esas medidas que adoptamos en el mes de marzo y que todavía están en ejecución. Señora ministra, teníamos unas dificultades que tenían que ver con muchas partes de la cadena en lo que tiene que ver con el arroz, la siembra, la producción, la distribución, las dignidades, y todo el mundo quedó contento con esto. Pues lograr un acuerdo donde todo el mundo esté plenamente feliz es difícil. Acá hay intereses también que se contraponen. Una cosa son los intereses de los productores, otra cosa los intereses de la industria y otra cosa los intereses de que comercializan, y están los intereses de todos los ciudadanos, que es el interés del consumo. Nosotros hemos llamado a un acuerdo de cadena. Aquí ha sido difícil, pero creo que tenemos una gran noticia que parece por allí perdida, y es que los actores de la cadena se han vuelto a sentarse entre ellos a hablar de la situación de la cadena. Nosotros vamos a tomar esta medida de intervención que la hemos hablado con todos los eslabones de la cadena. Se han manifestado diferencias, pero en general hemos recibido todo el soporte técnico para poder tomar la mejor de las decisiones, y esperamos que esta medida, que es transitoria, que esperamos que tenga un buen impacto, que atiende a una situación excepcional en lo que hemos llamado la distorsión del mercado, sirva para conjurar esta situación del precio en este momento, pero nos sirva también para estabilizar la cadena, ayudar a regularizar los inventarios y poder tomar medidas estructurales para poder lograr la competitividad. Lanzamos esta semana también a discusión de la opinión pública el Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, un fondo que, así como funciona en carne, como funciona en algodón, como funciona en palma, nos permite a nosotros generar mecanismos para que nuestro arroz pueda competir en el mercado internacional, podamos tener unos precios de compensación cuando el precio está muy por debajo, o podamos incentivar la exportación cuando el precio está alto en el comercio internacional. Recordemos que el arroz también sufre en el mercado internacional una caída importante de precios, y esperamos acompañar eso con las medidas estructurales que están acordadas en el sector, como el ordenamiento de nuestras áreas de producción. No podemos seguir creciendo en área cuando no tenemos cómo manejar los excedentes, manejar costos de producción donde el gobierno sigue participando de este fondo de acceso a insumos agropecuarios, colocando recursos importantes para reducir los costos de los insumos agropecuarios de nuestros productores, pero también mirar otros elementos importantes como el tema de la especulación sobre el arriendo de la tierra, que genera alzas muy importantes en los costos de producción en algunas zonas del país. Esperamos, Gustavo, poder avanzar en esas medidas estructurales para no perder la cadena del arroz en Colombia, que es una cadena esencial para mantener la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Ministra, ¿y qué mecanismos se van a implementar para garantizar que estos 7 puntos se cumplan y que no estemos dentro de 6 meses exactamente en el mismo escenario, alegando incumplimientos como ha sucedido pues históricamente? Nosotros, en el tema de regulación de precios, pues es un mecanismo que ya funciona, lo hemos dicho en el tema de la leche. La Superintendencia de Industria y Comercio, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Agricultura, debe generar los mecanismos para poder vigilar que el control de precios se cumpla. Ayer acordamos tener una mesa técnica
digamos, de acompañamiento y de verificación para poder ir mirando cómo se van implementando los acuerdos y poder tomar medidas importantes. Yo creo que si todos ponemos un poquito y ordenamos la producción hacia el otro año, no crecemos en áreas sembradas y alejamos la discusión productiva de la campaña electoral, nosotros no tendríamos por qué tener una movilización. Yo debo decir también, y es importante para todos los procesos que llevamos ahora, la situación de la papa, que también está en un momento de bajos precios de pago a sus productores. Esto no puede ser elemento de campaña porque si lo convertimos en elemento de campaña no logramos resolver los temas estructurales y el gobierno está en toda la disposición de construir las rutas y seguir implementando las medidas que ya acordamos. Ministra, me piden que le pregunte lo siguiente. Van personas que tienen, entre otras cosas, negocios, por ejemplo, de tiendas de barrio. ¿Van a regular los precios de arroz blanco en tiendas de barrio, en los hard discounts y en supermercados donde la gente accede al arroz? Regula el precio del arroz blanco a salida de molino, ese es el precio que se regula. Nosotros, el precio que se le paga al productor viene bajando, que es la situación que hoy tenemos. Los precios del arroz blanco en tienda no vienen bajando, han bajado muy poco y ya entonces hay una brecha muy grande entre el insumo, el precio que se le paga al productor y el precio del consumidor. Esa es en esa brecha con la distorsión que hemos encontrado en el mercado que seguramente está atizada por problemas de evasión, de contrabando y de lavado de activos, lo que necesitamos regular en este momento para poder mantener a salvo la producción y a salvo la industria. Es decir, se El regula. análisis económico que nosotros tenemos es que no hay un impacto, no debería haber un impacto en los precios que llegan al consumidor, en la tienda, en la gran plataforma o en la tienda de descuento. Y por eso también tendremos que ir haciendo una vigilancia estricta del impacto de nuestras medidas. Pero ministra, si ese impacto es grande, entonces sí regularían los precios en las tiendas. Nosotros creemos que no va a ser así. Parte de la discusión que hoy tenemos es que los mecanismos de comercialización que se usan tienen un mecanismo de compra del arroz que tiende mucho a la baja y esa tendencia a la baja ha presionado a la industria y ha presionado al productor. Nosotros decimos, si usted paga lo mínimo, nosotros la regulación de los precios no es una regulación de ganancia. Es un precio mínimo que permite la estabilidad de la actividad. Es el precio mínimo que necesita el productor para cubrir costos de producción eficientes. No estamos tampoco aquí amparando la ineficiencia del productor y es un costo mínimo que se necesita para que la industria pueda producir el arroz. En los análisis económicos que tenemos, donde hemos trabajado con el Departamento Nacional de Planeación, donde trabajamos con la Superintendencia y con el Ministerio de Comercio, no debería haber un impacto en el precio del arroz blanco en comercio, en la puesta en la tienda donde lo compramos. Bien, ministra, pero si se regula el precio de salida de molino del arroz, que es lo que usted nos explica, ¿por qué no el del consumidor? ¿Por qué solo la primera parte? Porque no encontramos la necesidad de hacerlo y intervenimos en el mercado solo cuando vemos que hay una estricta necesidad de hacerlo. Pero por supuesto, yo insisto en eso, estas medidas requieren un seguimiento estricto, ¿cierto? La superintendencia hace lo suyo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, quienes hemos venido trabajando mancomunadamente en esta tarea, tendremos que mirar el impacto de las medidas y tendremos que adoptar las decisiones que sean en el momento que se requiera para mantener la estabilidad de la cadena, el ingreso del productor, el ingreso de la industria, pero también, por supuesto, un precio justo al consumidor. Señora ministra, es una excelente noticia, muy positiva, que tiene que darnos mucha esperanza a los colombianos. Por supuesto, como me pregunta mucha gente aquí, sí, los paros y los bloqueos se levantaron, pero seguimos con un pequeño problema que podría generar esos paros y una situación parecida, que es el de la gente de la papa. ¿Cómo vamos con eso, ministra? Bueno, estuvimos el día de ayer en Boyacá con la Asamblea Departamental de La Papa, nos acompañó el señor gobernador y todas las entidades del sector. Encontramos unas rutas muy importantes. Digamos, en estas situaciones hay dos cosas: poder atender de inmediato la situación de nuestros productores, poder atender de inmediato esa situación que genera pérdidas, pero también seguir insistiendo en las medidas estructurales. Ayer hablábamos de la necesidad de diversificar la siembra de ciclo corto, hablábamos de la necesidad de mejorar nuestra semilla, de que el ICA y Agrosavia pudieran habilitar el uso de una semilla que los productores tienen allí, de poder revisar los temas de comercialización. Nos han pedido revisar los temas de corabastos en la entrada de la papa, los temas de medidas regulatorias alrededor del lavado y del secado de la papa que nos permitan
asegurar un mercado más justo y revisar un tema de trazabilidad de la papa, porque denuncian los productores también de manera insistente temas de contrabando de papa. A Colombia no entra papa fresca, no debería entrar, entra papa ya procesada, pero pareciera que hay un contrabando de papa fresca que a nosotros nos distorsiona absolutamente el mercado, y es lo que estamos revisando. Yo recuerdo que con la ministra de Comercio instalamos en Rumichaca una comisión intersectorial que nos permita reforzar el tema del control de la frontera sur, y esperamos que eso también tenga un efecto en la papa como en su momento lo tuvo para la cebolla. Son medidas, digamos, que requieren un esfuerzo institucional muy grande. Nosotros le hemos dicho a los paperos, lo hicimos también en Villapinzón la semana pasada que estuvo la viceministra, que este gobierno tiene toda la disposición de mantener una mesa permanente para adoptar medidas inmediatas de mediano plazo y de largo plazo, entre ellas algo que ayer estructuramos con la gobernación de Boyacá, un tema muy fuerte de compras públicas para que el ejército, para que el ICBF, para que en las cárceles podamos hacer compras directas a nuestros productores, facilitar la comercialización y pagar los productos a un precio justo, porque en el caso de la papa la intermediación pues tiene una variación entre el precio del productor y el precio del consumidor muy alta. Es lo que estamos observando, y yo creería, y permítame hacer este llamado, es muy importante mantener esta discusión al margen de la política electoral, porque si los candidatos o precandidatos toman las discusiones agropecuarias como una bandera contra el gobierno para hacer campaña, pues se nos dificulta mucho el diálogo. Hoy nosotros, y creo que este gobierno lo ha demostrado, tenemos toda la disposición de mantener el diálogo permanente y un diálogo que lleve a medidas inmediatas, a medidas efectivas, y lo puedo decir yo, y yo creo que lo ha demostrado también la ministra de Comercio, estamos en la decisión de tomar las medidas que sean necesarias. A veces no es fácil tomarlas, a veces, digamos, hay, permítanme ustedes, sí, también riesgos políticos en las tomas de las decisiones, pero yo estoy dispuesta a tomar las decisiones que sean necesarias para mantener la estabilidad de nuestra producción agropecuaria. Ministra Carvajalino, muchísimas gracias por comentar, por explicarles a millones de colombianos a través de Caracol Radio este buen resultado, y felicitaciones por la gestión. Salió muy bien. Muchas gracias, salió bien gracias a la apertura, al diálogo y al permanente seguimiento que hacen los medios de comunicación para permitirnos contar lo que hacemos. Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura, el buen resultado, el final del paro con los arroceros.